Hola, buenas tardes. Después de una parada obligada por recuperación del COVID, ya parece que todo el mundo cae, si no, como he leído por ahí, parece que es mejor aislar a los que están bien todavía, a los que no se han contagiado. Bueno, ya estamos de vuelta y vamos a seguir con la programación didáctica. En este caso en concreto vamos a hablar de la contextualización y vamos solamente a mencionar los principales elementos del currículum que se incluirán en la programación. ¿Por qué solamente mencionar? Porque son la parte más importante y lo desarrollaremos de forma independiente, ¿vale? Entonces, en el vídeo anterior hablábamos de la justificación y de la introducción, pues ahora hablaríamos del punto 3, que es la contextualización. Es un punto muy importante porque aunque no es muy difícil y no ocupa mucho espacio, pero en realidad dependiendo de la contextualización va a variar nuestra programación 100%, porque no es lo mismo estar en un cole de 5 alumnos por clase que estar en un cole de 28 alumnos por clase. No es lo mismo que los niños tengan capacidad adquisitiva que no los tengan. Entonces, la contextualización va a hacer que nuestra programación gire en torno a ejes diferentes. Vale. Normalmente la programación, la contextualización puede dividirse en muchos puntos y subpuntos. Yo os marco aquí los principales que suelen tener. En este caso sería el entorno, environment en inglés, the school, lo que es propiamente la escuela, y el alumnado. Lo que es el entorno nos estamos refiriendo básicamente al entorno físico. Eh, ¿Qué parte de España, de Andalucía en este caso? Si es sierra, si es mar, si es las dos cosas, si es una ciudad, si es un pueblo. El tipo de economía que hay en la zona, porque dependiendo del tipo de economía, las familias serán de una manera o serán de otra, los padres trabajarán en una cosa o trabajarán en otra. ¿Cuánta población tiene el municipio donde estamos, si es un municipio grande? Porque todo eso va a influir luego en el desarrollo de la clase. Luego también tenemos que hablar, que sería la segunda parte, de la escuela, el colegio. Y hay que hablar en dos facetas principales. Uno, cómo es el colegio físicamente. Si tiene uno o dos edificios, si tiene 5 aulas, si en realidad tiene 16 y además tiene departamentos y además tiene aulas de informática y tiene tantos patios. Lo que es el colegio físicamente, como la gente que trabaja en el colegio, desde el conserje a el número de profesores, la dirección, cómo funciona. Hay que meter planes y proyectos si los tuviera. Eso es muy interesante y además tiene que estar porque eso también va a hacer ver al tribunal que sabemos de lo que estamos hablando. También hay que hablar en el tercer punto de lo que sería la clase, y dentro de la clase tenemos que hablar de la familia, aunque aquí el tema de las familias puede ir en el punto anterior, en el colegio, o puede ir en el punto junto con los alumnos, ¿no? Con los estudiantes. Y dentro de los estudiantes, pues tenemos que ver cómo es la clase. Si antes hemos hablado de cómo era la clase como lugar físico, de classroom, ahora vamos a hablar de la clase de los niños. Entonces, cómo son nuestros estudiantes, si hay, que habrá alumnos con necesidad educativa, qué número hay, etcétera, etcétera. Entonces, como veis, es un punto cortito, no es muy extenso, pero va a determinar claramente cómo tiene que funcionar nuestra programación. Y justo después de estos tres primeros puntos, que era justificación, introducción y contextualización, comienza lo que es el core, el meollo, el núcleo de nuestra programación. Lo que, lo que da miedo, entre comillas. De todas maneras, luego lo iréis viendo, ahora cuando lo vaya mencionando cada uno de los puntos. La mayoría de esta parte es casi copia y pega de la ley. Por lo menos en lo que se refiere a competencias, contenido, objetivos, estándares, todo eso viene en la ley tal cual. Solamente tenemos que darle un poco de forma e incluirlo dentro del resto de apartados. Entonces, ¿qué podemos encontrar aquí? Ya la explicaremos tranquilamente en una próxima sesión. Bueno, pues competencias clave, que básicamente es mencionarlas, y alguna cosita más que ya veremos más adelante. Objetivos, criterios de evaluación, contenido, y dentro de contenido hay un montón de cosas, pues elementos curriculares, relación con otras materias,
secuenciación, si queremos meter algo de fomento de la lectura o cualquier otra cosa que pueda incluirse aquí. Metodología. Metodología es, aunque hay una gran parte de teoría, esta también es una parte que puede diferenciar nuestras programaciones de otras, dependiendo de si ponemos la metodología que se ha puesto siempre o si vamos a ser un poquito más innovadores y vamos a incluir, siempre con sentido, vamos a incluir métodos y técnicas recientes y que vemos que están dando resultados en clase. O sea, estamos hablando de Flip Classroom, estamos hablando de gamificación, estamos hablando de ABJ, estamos hablando de mil cosas. Pero siempre y cuando luego eso tenga su contrapartida en la unidad didáctica. No puedo decir que hago gamificación en la metodología y luego mis unidades didácticas no llevan gamificación. Eso tiene que ir de la mano. ¿Vale? Entonces, lo que pongo aquí, aunque en general es muy teórico, pero luego tiene que tener su repercusión en la unidad didáctica. Atención a la diversidad. Esto es súper importante, tiene que entrar. Y eso que veis ahí entre paréntesis, esto de aquí, DUA, Diseño Universal de Aprendizaje. Para todos es un, bueno, quizá para los maestros de PT no, pero para todos es un término relativamente nuevo, el Diseño Universal de Aprendizaje, que, bueno, es mucho más complejo, ya lo veremos también más adelante, pero básicamente es tener un diseño para que todo el alumnado de mi clase pueda aprender independientemente del nivel o el grado en el que se encuentre. Y ese diseño tiene que aparecer. ¿Dónde se puede meter el DUA? Pues se puede meter tanto en metodología como atención a la diversidad, pero lo suyo es que aparezca en atención a la diversidad, porque es donde se habla propiamente de eso, ¿vale? Luego también otro apartado es la evaluación. La evaluación con la nueva normativa es criterial. Nunca dejó de serlo, pero ahora es específicamente criterial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los estándares de aprendizaje, los indicadores de logro, etcétera, no son obligatorios. ¿Existen? Sí. Pero no son obligatorios los que existen son una guía. Lo único que es obligatorio y del que partimos son los criterios de evaluación. ¿Y qué es lo que pasa cuando hablamos de la evaluación? Bueno, pues que la evaluación sí, aunque sea criterial, los criterios son muy generales, que normalmente, como siempre, se han concretado en indicadores o estándares. La diferencia es que ahora podemos incluir los estándares que vienen en la normativa o podemos crear nuestros propios indicadores que sean más acordes con lo que estamos evaluando siempre y cuando los relacionemos con los criterios. Pero bueno, también lo veremos más tranquilo más adelante. Y finalmente, después de todo esto, pues vienen los esquemas de la unidad didáctica, una conclusión y por supuesto la bibliografía. Pues bueno, básicamente estos son los temas siguientes que entran en nuestra programación, ya nos estamos metiendo en materia y los próximos vídeos serán más centrados en cada uno de los apartados que incluyen los elementos principales del currículum. Podéis meterlos aquí como elementos principales del currículum o directamente, si queréis, podéis pasar de la contextualización al punto 4, que son las competencias clave, al punto 5, que son los objetivos, podéis agrupar objetivos con criterio de evaluación, pues eso ya es un poco más abierto. Yo voy a presentar una muestra y cada uno lo decide. Pues nada, espero que os haya sido de utilidad y si tenéis alguna duda, alguna pregunta o algo que no veáis claro, pues no tenéis más que preguntar. Hasta la próxima.